Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Hoy nos acompaña acá en el set, en la Universidad Internacional de las Américas, Dieter Gallop Fernández. Él es consultor político, es politólogo y también es especialista en administración de aduanas. Con Dieter vamos a conversar más ampliamente de un tema que ya hablamos hace unas semanas con Alejandro Molina. Precisamente con él conversábamos sobre la encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP. Y conversábamos ahí algunos temas, pero con Dieter vamos a ahondar más sobre uno en específico, y es precisamente la mala percepción que tiene la ciudadanía sobre la Asamblea Legislativa y sobre los partidos políticos y cómo puede influir esto en el próximo proceso electoral. Dieter, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy acá en Voz y Política. Muchas gracias, Khaled, y sobre todo al público que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas. Y para mí siempre es un honor poder estar en estos espacios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya les comenté precisamente y lo hablamos hace unas semanas, dentro de todo este estudio de opinión pública que hace el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP de la Universidad de Costa Rica, una métrica que ellos evalúan es la labor de las instituciones de Costa Rica. Y precisamente evalúan instituciones como la Universidad de Costa Rica, el OIJ, el Banco Central, el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otras. Pero hay dos en específico que aparecen muy abajo, ¿verdad? Que esto nos indica que son una de las peores evaluadas, y es la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Precisamente la Asamblea Legislativa aparece en en esta última encuesta de abril de este año, de inicios de abril, con un porcentaje de 4.5, y los partidos políticos más abajo todavía con un 3.6. Pero Dieter, ¿cuál consideras vos que es la principal razón o las principales razones por las que la ciudadanía tiene tan mala imagen de estas dos instituciones, digámoslo así? Bueno, esto es un asunto que debemos verlo históricamente. No se trata solamente de una percepción de abril del año 2025, se trata de una percepción que ha venido, por lo menos en los últimos 30 años, dándose de una manera continua. Recordemos que la Asamblea Legislativa ha venido en un proceso de transformación, ¿verdad?, a nivel de representatividad política, puesto que a partir del año 2000 en adelante vemos un crecimiento exponencial de la cantidad de partidos políticos que se empiezan a crear en Costa Rica. De hecho, me gusta llamarle, y lo he llamado en otros espacios de análisis también, la municipalización, ¿verdad?, de las campañas nacionales, porque vemos una cantidad de partidos que nunca habíamos visto nosotros en la vida en Costa Rica, cuando en las últimas elecciones llegamos a casi 30 partidos políticos, ¿verdad?, Ujú. para correr por la presidencia de la República y que a su vez también corren por las diputaciones. Aquí lo que estamos viendo es prácticamente una atomización bastante amplia de los diferentes espectros ideológicos y de la falta de representatividad que se encuentra entre los partidos tradicionales o más grandes, que lo que hacen básicamente es desmembrarse y crear esta cantidad de partidos más pequeños. Y ciertamente cuando empezamos a ver partidos bastante ideológicos dentro de la Asamblea Legislativa que empiezan a tener ese tipo de roces más grandes con los partidos del establishment costarricense, esos partidos que han estado por años, por décadas, ¿verdad?, dentro de la representación, ciertamente lo que vemos también son una cantidad muy grande de discursos estériles que básicamente impiden el crecimiento o el desarrollo legislativo, el desarrollo del país también en algunos aspectos importantes, y claramente, ¿verdad?, de esa falta de representatividad que al mismo tiempo crea esa gran cantidad de partidos, hace que la percepción decrezca en función propiamente, ¿verdad?, de la cantidad de personas que no se sienten representadas, y que al final ahora con las herramientas que tenemos es más evidente el descontento social precisamente, ¿verdad?, con la forma en la cual las personas comunican todo ese descontento, y básicamente achacan a órganos tales como los partidos políticos, que más adelante veremos que son parte de nuestra institucionalidad constitucional incluso,
e igualmente en la Asamblea Legislativa, que es donde descansa básicamente la parte más política de la representación pública que tenemos los costarricenses, porque ciertamente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial hacen su labor desde una visión no política, la hacen desde una visión meramente técnica, pero en el caso específico de la Asamblea Legislativa lo hace desde el punto de vista enteramente político. Y es por eso que vemos que tanto los partidos como la Asamblea Legislativa tienen esos números en ocasión precisamente de todo este discurso, ¿verdad?, que se ha venido manejando a lo largo de décadas y que ha provocado ese hartazgo ciudadano y se evidencia hoy en esos números. Incluso pensando uno cómo podrían ellos eventualmente, no sé, arreglar la imagen, uno piensa, vamos a ver, es que son instituciones que están en un constante debate político, entonces eso genera, pues, entre la gente interacciones, ¿verdad? Entonces, Crispación y crispación social. totalmente, porque si uno ve las instituciones que están mejor evaluadas, digámoslo así, la Universidad de Costa Rica, el OIJ, el Ministerio de Educación Pública, la policía, son entes más técnicos y no tanto No políticos, políticos. exacto. Entonces, ¿cómo dice uno? Ok, la Asamblea Legislativa siempre va a tener una mala percepción, ¿verdad? Porque la única forma en que no suceda es que sea una Asamblea Legislativa o donde solamente haya un partido político en los 57 puestos, donde todos se pongan de acuerdo, donde no hayan discusiones, donde no hayan peleas, o donde todas las fracciones se pongan de acuerdo y vayan a un mismo objetivo común, pero de una u otra forma es un órgano que siempre va a tener crispación, entonces siempre va a estar en constante Lo debate. genera la crispación. Y hay algo muy importante, vamos a ver, el tema de que haya un solo partido que llegue a tener más de 40 diputados o más de Sí, 35 no, no, es prácticamente utópico, eso es algo, totalmente. eh, yo creo que los opioides les está haciendo daño a algunas personas, la verdad, para pensar algo así, porque nuestro sistema político no está hecho precisamente para que la representatividad recaiga sobre un solo partido, Ujú. eso no va a pasar nunca. Por más que por allá digan que van a sacar 40 diputados, eso se Incluso los garantizo, no va a pasar. conversando hace poco con don Claudio Alpizar, él me decía, el único partido, el único gobierno que anduvo cercano a esos 38 diputados fue don Luis Alberto Monge, allá en el 1982, 82, y correcto. lo que tenía era 33. O sea, no lo, y a pesar de que estaba relativamente cerca, de que solamente le faltaban 5, siempre fue una fracción, una asamblea legislativa donde se negociaba, donde se consensuaba y se dialogaba. Y él decía, yo recuerdo, por ejemplo, al entonces jefe de fracción en ese momento de la unidad, dialogando con el presidente. O sea, no es por decir yo tengo una mayoría amplia, 33 es una cifra bastante alta, no por eso yo tengo toda el poder o toda la representación. Eso va a depender mucho también del tipo de proyecto que se quiera llevar adelante, el tipo de proyecto país. Porque hay proyectos país que se quieren llevar adelante que requieren una mayoría ordinaria. Son 28 diputados, claro, con 33 pueden hacer y deshacer, Ujú. siempre y cuando sea una mayoría ordinaria, que son modificaciones leves a la legislación o incluso creación de leyes, pero leyes que no impactan demasiado y que van acorde a la Constitución. Pero cuando ya se requieren 38 diputados o 38 votos, que se requiere en este caso para poder modificar la constitución política, ya sea a nivel de curitas, como le llamamos nosotros, o esa modificación a través de una constituyente que lo pueden convocar los diputados, ya tiene que ser 38 y tienen que ser en diferentes etapas, ¿verdad? Ujú. De los procesos tanto ordinarios como extraordinarios. Entonces, mira, el tema de la percepción, volviendo al tema de la percepción, a mí me parece que este es el tipo de cosas que hace que el costarricense pierda la esperanza y la fe en la política, porque ciertamente achacan responsabilidades a órganos que no les competen. Vemos, por ejemplo, como hoy por hoy se le achaca a la Asamblea Legislativa el tema de seguridad, se le achaca a la Asamblea Legislativa temas económicos, se le achaca a la Asamblea Legislativa temas que tienen que ver estrictamente con pensiones y jubilaciones. Entonces, este tipo de cosas ciertamente podrán tener algún tipo de impacto en el discurso, en el debate político que se Ujú. da dentro de la Asamblea Legislativa, pero al final es el Poder Ejecutivo que tiene que hacer, ¿verdad?, que las cosas sucedan. Yo creo que lamentablemente el costarricense ha pasado en las últimas décadas por un proceso de, este, ¿cómo te puedo decir? De pérdida no solamente de valores, sino que también un tema de pérdida de ese componente importante que teníamos aquí en Costa Rica, que es el tema de la educación, esa Ujú. formación cívica, ese conocimiento de la institucionalidad, saber para qué sirven las instituciones, cómo trabajan y cómo están compuestas. Hemos perdido mucho eso.
Y lo hemos perdido no solamente porque el Ministerio de Educación ha cambiado mucho las currículas de estudio, sino que también hay muchos profesores, y con esto no quiero generalizar, pero hay muchos profesores de educación cívica y estudios sociales que ni siquiera conocen cómo funciona el Estado. Y lo digo porque conozco algunos casos particulares de profesores de estudios sociales y cívica que desconocen el funcionamiento de las instituciones. Y eso es muy peligroso, porque lo que le están transmitiendo a los estudiantes, futuros votantes, futuros ciudadanos que van a tener la responsabilidad del país en sus manos, no saben lo que hace la Asamblea Legislativa, no saben lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, no saben lo que hace el Poder Judicial y mucho menos lo que hace el Poder Ejecutivo. Y entonces aquí es donde vemos esa forma maquiavélica de algunos políticos, ¿verdad? Que utilizan esa desinformación, torcerla a su favor. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, proyectos que no se han llevado adelante como ciudad gobierno porque es que le achacan a la Contraloría por esto y esto, Ujú. cuando lo que tiene que hacer es seguirse un marco normativo. Yo que soy de Limón, por ejemplo, Ujú. el tema de la Marina es un tema que ya estaba avanzado. Incluso tiene un plan de prefactibilidad que ya estaba solamente para echar a andar, era solamente hacer el cartel de licitación y ponerlo a caminar. Y no se hizo porque se buscó una alternativa que evidentemente y a todas luces era ilegal, era totalmente ilícita. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, vemos cómo juegan con la inteligencia del costarricense, pero sobre todo seguimos viendo, ¿verdad?, cómo la educación se sigue desmejorando en nuestro país y son puntos a favor de personas que lo único que quieren es conservar el poder independientemente de cómo lo vayan a hacer. Y es ahí también esa mala percepción de los partidos políticos que podemos hablarlo más adelante. Incluso vea qué curioso eso que acabas Aquí hemos hablado de muchísimas cosas y precisamente hace unos episodios atrás conversábamos de el rol de la juventud en la política y nos decían los invitados en ese momento, Abraham Carvajal y Kimberly Madrigal, y es que si vos ahorita no estudias algo relacionado con política, no te enseñan de política, ¿verdad? Si vos estudias derecho, si vos estudias ciencias políticas, incluso yo que estudio periodismo, por ahí no sé, pero si vos no estudias algo relacionado a eso, no te enseñan, ¿verdad? No sabes y no sabes el funcionamiento de muchas cosas. Entonces, eso que vos decías va muy de la mano con esto. Este, Dieter, con esto también que conversábamos, hablábamos de cómo puede afectar esto el próximo proceso electoral, ¿verdad? Yo te comentaba ayer que yo tengo una hipótesis, vos me decías que tenés más, este, y hablábamos precisamente también hace unos días que esto puede generar esta mala imagen de los partidos como tal, puede generar el aumento de figuras personalistas y que las personas se centren en una persona, más no en un partido para elegir al próximo o a la próxima presidenta de la República, ¿verdad? Porque si tomamos la idea o si nos vamos a la idea de que las personas no tienen una buena imagen de los partidos políticos, entonces, ok, no me importa su partido, me importa usted, ¿verdad? Entonces, esto puede generar incluso de fricciones, ¿verdad? Porque ya vimos lo que pasó con los partidos o las personas que llegan con partidos que no tienen una base electoral importante. Pero bueno, esa es mi hipótesis. Quiero ver qué crees vos, de qué manera puede afectar esta mala percepción de las personas, más que todo a los partidos políticos para el próximo proceso electoral que vamos a vivir el próximo año. Hay una situación interesantísima porque, digamos, en Costa Rica siempre hemos vivido etapas, ¿verdad? Personalistas dentro Ujú. de la política. Eh, yo creo que hablar del calderonismo o hablar del figuerismo, yo creo que todos lo reconocemos y todos sabemos quiénes son. Incluso podemos hablar de otras figuras más recientes, ¿verdad? Ya estamos hablando ahora del chavismo o del rodriguismo, como algunos le quieren llamar. No sé si quieren rodriguismo, chavismo. Al final Yo son quiero que no, sinónimos. yo creo que no quieren chavismo porque no quiere que se les confundan con otro, pero bueno, De ahí, mira, curiosamente andan cerca. sí, 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 andan cerca en algunas cositas. Sí. Ciertamente, ese carácter personalista ya existía y ya existió Ujú. en algún momento. El tema, yo creo que Costa Rica cuando transmuta de un bipartidismo hacia un multipartidismo, ahí donde empezamos a ver ya que se erigen figuras más grandes que sus propios partidos.
No olvidemos, por ejemplo, en las elecciones del año 2010, en el año 2010 Otto Guevara estuvo muy cerca de la presidencia de la República. En el año 2014 vimos cómo José María Villalta creció exponencialmente también, y son figuras que hoy son más recordadas por su personalismo, por su figura, por lo que representan, por la proyección, más que por el partido. Ujú. Yo creo que hoy por hoy decir movimiento libertario es sinónimo de Otto Guevara. Y decir Otto Guevara es sinónimo de movimiento libertario. Aunque ya no exista el movimiento libertario, Sí ¿verdad? Como existe, tal. sí existe. Sí Sí, sí, existe como pero, partido, ajá. como divisa, pero ya digamos que Ujú, como estructura política, ujú. pues ha perdido Sí, prácticamente total. toda su fuerza. Así lo mismo pasó también con el PAC. Antes de decir Otón Solís era PAC y después de decir PAC era Otón Solís. Claro, hasta que llegó Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís, pues ya hicieron un cambio generacional, un relevo de piernas, como dicen, ¿verdad? Y pasaron a esa tendencia de ser un partido, digamos que en centro derecha, un partido socialdemócrata, a ser un partido más progresista, centro izquierda. Entonces le cambiaron la dirección ideológica. Pero vamos a ver, la gente sí se siente poco identificada, se siente poco representada también por los partidos políticos, y hubo algunas propuestas que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, particularmente con relación al tema de los partidos políticos, porque esa atomización, esa aspersión, lo que provoca a la larga es un problema de gobernanza, porque son tantos actores políticos que representan tantas ideas y Ujú, representan tantas necesidades que es muy difícil poder llegar a un punto de consenso. Y es por eso que vemos asambleas legislativas en los últimos 3 o 4 periodos que no han avanzado, ha avanzado muy poco. La Asamblea Legislativa anterior, a pesar de las críticas y demás, creo que fue una Asamblea Legislativa que sí logró tener consensos, ujú, a totalmente. pesar de las diferencias ideológicas que existían entre la presidencia de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República, sí pudieron llegar a puntos de convergencia importantes, Ujú, que tomaron decisiones difíciles para el país, sí, pero necesarias. Sin embargo, en esta Asamblea Legislativa actual ha sido muy difícil, y no necesariamente por el actual legislativo, sino por el del Ejecutivo. ujú, Y eso es lo que se malentiende, además de la gran comparsa mediática, ¿verdad?, que tienen algunos sectores del oficialismo, que ha hecho todavía más fácil poderle vender una idea errónea al ciudadano de lo que realmente no está sucediendo allá adentro. Porque allá adentro solamente hay 8 diputados de oficialismo, el resto son diputados de oposición. Y sí hemos visto diputados de oposición hacer lo suyo. ujú. Incluso hemos visto al Poder Ejecutivo vetando como nunca, casi que por deporte, una gran cantidad de leyes. Y los hemos visto también en la Asamblea Legislativa resellándolos, que eso es algo muy importante. Gracias a Dios existen esos mecanismos, Sí. mecanismos antiguos, Ujú, déjeme decirle, mecanismos antiguos que datan desde el año 49 en esa Constitución y que hoy por hoy siguen funcionando. La institucionalidad costarricense ciertamente es una institucionalidad que debe ser mejorada, por supuesto que sí, nada es perfecto, es perfectible, pero ha funcionado. Y es por eso que Costa Rica se encuentra en los índices que se encuentra hoy a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial, porque hemos tenido un marco normativo y hemos tenido una institucionalidad que ha sabido responder a pesar del tiempo y a pesar de las vicisitudes que hemos tenido que nosotros enfrentar. Y Costa Rica, a pesar de todo, se encuentra bien posicionado, pero tenemos que aprender que la institución o las instituciones que administran la democracia terminan siendo los partidos políticos, porque es a partir de los partidos políticos, sus planteamientos y sus candidatos, que nosotros tenemos lo que tenemos al final. ujú. Y qué importante esto que mencionas, porque entonces, ¿qué visión más a largo plazo tenían nuestros constituyentes de aquellos años pues ellos no sabían claramente, no sabían lo que podía pasar, pero podían tener una idea de que eso en algún momento podría suceder, y lo estamos viendo actualmente. Y yo estoy seguro que muchos de los mecanismos de control y de fiscalización que tiene hoy nuestro país, pues fueron obra de ellos, y que de una u otra forma ha retenido en alguna parte muchos de las actitudes o de las cuestiones, cosas de forma ilegal que ha querido hacer el actual gobierno, y han sido frenadas precisamente por algunos de esos parámetros. Uno de los puntos, voy a irme un poquito a la historia, Ujú, que aunque tal vez no es tanto el punto medular, sí es parte de esto y que es muy importante. Uno de los puntos más importantes que llevan a Costa Rica a la guerra del civil del año 48 es precisamente el pésimo manejo de la hacienda pública que se dio durante la administración de Calderón Guardia. Pésimo, pésimo. Y no estamos hablando que Calderón Guardia fuese un corrupto, no, 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 para nada. Estamos honrando su memoria y ujú, las cosas buenas que hizo, pero hubo un muy mal manejo de la hacienda pública
Y ese mal manejo tenía al pueblo realmente arrodillado para ese entonces. Y eso fue uno de los elementos medulares que llevan a la guerra del 48 y que por eso encontramos a partir del artículo 182 de la Constitución Política la Contraloría General de la República como un órgano que no existía y que al final, antes lo veíamos únicamente como un tribunal de cuentas, y era un tribunal de cuentas que pertenecía al presidente de la República, y el presidente le podía decir, esconde eso, vamos a contratar a dedo. Antes de 1949 no existía el principio de licitación, hoy sí existe un principio de licitación, y todo lo que el gobierno compra tiene que pasar por licitación, pero ¿qué hemos visto en esta administración? Todo pasa por los controles de emergencias únicamente, ¿verdad? Todo se declara como emergencia, se brincan con garrocha, ¿verdad? Estos principios, preceptos constitucionales avanzadísimos de 1949, estamos hablando de hace 76 años, que pudieron prever todo lo que está pasando hoy. Totalmente, sí. Entonces es súper interesante, ¿verdad? Cómo vemos, ¿verdad? Que todo ese trasfondo que se dio en su momento se está trasladando a la actualidad. Y es muy importante, y volvemos al tema de la educación. Un pueblo que no conoce su historia Está condenado a repetirlo. y pareciera que estamos viviendo tiempos parecidos. Sí, totalmente. Dieter, podría ser una de las razones, ¿verdad? Porque yo creo que aquí siempre tenemos de hablar si algo está pasando, por qué está pasando, ¿verdad? Podría ser una de las razones por las cuales las personas tienen una mala imagen de los partidos políticos. Puede ser tal vez que han sentido que los partidos han dejado de representarlos verdaderamente en todos los puestos de elección popular en los que puede estar un partido político. Yo veía, por ejemplo, ahora la semana pasada la convención del Partido de Liberación Nacional. Don Álvaro Ramos decía es que el partido ha dejado de lado al agro, y el agro en los inicios de Liberación Nacional fue un sector muy importante en su partido. Entonces podríamos decir que el ignorar o el hacer a un lado a muchos sectores importantes que fueron en su momento para los partidos políticos puede repercutir ahora en estas calificaciones tan bajas que tienen sobre la ciudadanía. Empecemos desde lo más básico. Los partidos políticos que dejan de hacer asambleas distritales dejan de elegir representantes distritales. Los partidos políticos hoy por hoy están haciendo únicamente asambleas cantonales donde están ignorando y ninguneando los territorios en el país. Y en el momento en que tenemos una asamblea cantonal, donde por ejemplo, te voy a poner el caso de San José, el cantón de San José, entonces solamente vamos a poner gente del distrito hospital, pero toda la gente de Merced, toda la gente de, por ejemplo, Zapote, toda la gente de los demás distritos quedan sin representación. Y eso es lo que hace que la gente termine en un hartazgo, Ujú. porque al final los que llegan a representarles no son los que están viviendo el día a día y están viviendo lo del metro cuadrado a distancia que tenemos nosotros, porque lo que le llamamos el metro de proximidad. ¿Cuál es el metro de proximidad? Mira, los asuntos que me están a mí perjudicando, las aceras, las calles que pasan por mi casa, los acueductos, que es que no hay agua, que es que hay mucho bulla, que es que hay muchas presas. Son cosas que no las van a resolver porque no las conocen. Entonces la gente se deja de sentir representada porque al final terminan resolviendo cosas que en su día a día no representan absolutamente nada. Entonces esa falta de representatividad crea ese hartazgo y es un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Hoy le están vendiendo al ciudadano costarricense, estamos haciendo, estamos resolviendo, estamos denunciando. ¿Es cierto eso? Yo diría que no. Ujú. Es una administración totalmente estéril que no ha sabido responder a las necesidades del pueblo. Hoy tenemos un costo de la vida más alto. Hoy tenemos un bajonazo en exportaciones. Casualmente, a principios de la semana en la cual estamos haciendo este programa, que es la segunda semana de abril, sale que hubo una disminución de un 7% en el turismo que viene en nuestro país. Un 7%. A sabiendas de que el turismo representa un altísimo porcentaje del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Esto es para encender alarmas. Y sin embargo, lo que vemos es un gobierno más preocupado por construir una cárcel ficticia, no sé dónde la van a construir. Los vemos más preocupados por desearle al fiscal general que renuncie. Los vemos más preocupados por pelear con el presidente de la Asamblea Legislativa. Ujú. Los vemos más preocupados por un discurso cargado de banalidad, porque eso es pura banalidad. Y un discurso propiamente electoral. Es que nunca ha parado de hacer un discurso electoral. Desde el 8 de mayo que asumió el presidente Rodrigo Chávez, no ha parado de hacer campaña política.
Y mucha gente le ha gustado eso porque es una campaña totalmente atípica, no es la típica campaña que conocemos nosotros de ideas, de debates, no, eso es una campaña totalmente futbolera. Ujú. Eso es una campaña de básicamente la gradería de Sol, ¿verdad? Donde se están peleando los pro contra los contra. Básicamente se ha polarizado totalmente el país y eso ha provocado que ciertamente eso llegue a ser más allá de una simple simpatía, a ser ya una rivalidad. Y es donde encontramos también ese hartazgo de aquellos que no están de acuerdo, de aquellos que no quieren saber. Y es que aquí siempre se ha dicho, hay tres temas tabú en Costa Rica y creo que casi toda América Latina, que los que no se pueden hablar. No hable de fútbol, no hable de religión, no No hable de de sexo. de política. Yo decía política. No, y también política, pero dicen que los tres temas tabú, no hable de fútbol, no hable de fútbol, no hable de religión, no hable de política y no hable de sexo, esos son cuatro más bien. Ese es uno de los tres temas tabú, dice que no se pueden hablar de ese tipo de cosas, pero ciertamente, mira, aquí en el país el discurso político se ha encendido, se ha Ujú. enervado. Yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista positivo, hoy el ciudadano se está preocupando más por la política, pero por el lado negativo, un fenómeno posverdad terrible. Sí, de hecho, verás qué curioso porque en el episodio que grabamos antes de este, Alejandro Molina, que era el invitado de la semana pasada, él nos comenta, yo no conocía ese dato de las tres p en política. Los discursos polarizantes, los que tienen posverdad, y el otro era, se me va, polarizante, posverdad, y no recuerdo el otro. Ahorita si me acuerdo lo menciono. Y yo decía, qué curioso que esas tres p sean la misma letra en la cual inicia el nombre de una persona política en este país que precisamente accede a esos discursos en este caso. Dieter, bueno, esto que vos mencionabas ahorita es totalmente cierto. Yo creo que más allá de preguntarle a la gente o de que la gente diga que si está en desacuerdo, si tiene una mala imagen de la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, la gente hoy no quiere saber de política, no quiere escuchar de política muchas veces, ¿verdad? Y yo creo que eso también es en parte a lo bajo que ha caído el discurso de la política. Como vos lo mencionas ahorita, tenemos un presidente que desde el 8 de mayo del 2022 no ha parado de hacer campaña política y no va a parar de hacerlo, a pesar de las múltiples advertencias que puedan venir del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero ese constante ataque, ese constante dimes y diretes, esto que vos mencionabas de preocuparse, de poner como el objetivo principal ir a una marcha de imputados, dijo el fiscal general, ¿verdad? Una marcha de Muy bien imputados. dicho, muy bien Sí, dicho, totalmente, o muy sea, bien dicho. tiene toda la razón, ¿verdad? Iban marchando los reos, así lo llamamos en Sí, el latín. Sí. y de cosas menores antes de preocuparse verdaderamente por resolver temas importantes como el tema de la seguridad, ¿verdad? Que yo creo que es ahorita el que a todos nos tiene en vilo. El tema de la educación, el tema de la salud, tenemos gobiernos y tenemos Nuestro representantes. metro más próximo, eso es lo que yo les decía, a usted, nuestro Totalmente. metro más próximo no se resuelve. Ujú. O sea, las situaciones del país no se resuelven peleando, discutiendo, tirándole las culpas a otro, no, las cosas se resuelven ejecutando y haciendo, cosa que no ha estado sucediendo. Y no solo en esta administración, en administraciones anteriores Ujú. también. Pero te voy a decir algo y te lo voy a dejar ahí. Este fenómeno de crispación social y adversión a la política se da con mucha más fuerza a partir del momento en el que el país cada 2 años entra en elecciones. Antes, cuando el país tenía elecciones cada 4 años, había cierto periodo de estabilidad, por lo menos la gente mantenía un poco la calma porque las elecciones municipales y nacionales pues estaban todas dentro del mismo periodo. Hoy que hay elecciones cada 2 años, la cosa hace que la gente se interese más. Creo que no es que la gente no quiere que le hablen de política, lo que le pasa es que la gente no le gusta que le hagan campaña, la gente ya está casada con una idea Ujú. y lo que está buscando particularmente es una figura que diga y que sienta como él. Y creo que eso es lo que se ha estado vendiendo, no solamente en Costa Rica, se ha estado vendiendo en otras latitudes. El fenómeno de Donald Trump no es una casualidad. El fenómeno de Nayib Bukele no es casualidad. El fenómeno de Noboa en Ecuador, que casualmente ganó las elecciones a principios de abril de El este año, fenómeno de mi ley. el fenómeno de Milei, son gente que compran el discurso populista y saben entender, ¿verdad?, a su público y se enganchan de una forma tan buena que logran el objetivo y conservan el poder. Pero eso
es peligroso también, porque vamos a ver, la democracia no se trata solamente de la elección, se trata también de esa alternancia y de poder tener la posibilidad, ¿verdad?, de buscar alternativas para que hayan representantes, para que hayan personas que representen los ideales y no solamente los ideales de los que ganaron, sino que también de los que perdieron. Ya tengo la otra palabra. Las 3P era discursos o personas que basan su discurso, valga la redundancia, su narrativa, en el populismo, la polarización y la posverdad. Entonces, bueno, es curioso y si uno se pone a analizar, muchas personas en este país basan sus discursos precisamente en estas famosas 3P. Esas 3P nacen dentro del libro Cómo mueren las democracias, que fue escrito por dos autores que son profesores de Harvard, de la Escuela de Ciencias Políticas, y ahí donde acuñan por primera vez el fenómeno conocido como la posverdad, la verdad detrás de la verdad. Ujú. Recordemos, por ejemplo, el tema de las vacunas, los antivacunas, que entonces decían que ya las vacunas eran peligrosas porque producían un montón de cosas. La posverdad se dio con muchísima fuerza a partir del año 2016 particularmente. Nació en el 2009, pero en el 2016 tuvo un auge muy importante cuando gana la primera vez Donald Trump. Se empieza a dar con mucha fuerza en Estados Unidos y después vemos cómo eso también empieza a llegar a otros países latinoamericanos. El primer país latinoamericano que eligió un populista en el poder que creaba posverdad fue Venezuela. Ese fue el primero, por lo menos en esta nueva era, Ujú. que fue 1999. Yo que usted no había nacido en el 99 No, cuando Hugo Chávez quedó presidente. O sea, y recordamos, los que recordamos, cuando Hugo Chávez quedó presidente, con ese discurso tan potente que tenía, incluso los que estábamos en otras latitudes, como en Costa Rica. Yo, bueno, en esos tiempos, que yo era un muchachito todavía y me interesaba la política, pues ese tipo de discursos a mí me llenaban, porque al final eran esperanzadores. Pero cuando empezamos a ver los resultados de todo eso, nos dimos cuenta que eso solamente era un canto de sirena. ujú, Y entonces ahí donde nace esa posverdad. La posverdad es aquella verdad que se crea detrás de la verdad. Es que el fiscal me crea, vamos a ir a la posverdad más absoluta que tenemos en este momento. El fiscal me presentó a mí una acusación porque el fiscal lo que quiere es quitarme a mí del poder. No, el fiscal está presentando una acusación porque cometió un delito o porque eventualmente cometió un delito. Porque están todos los elementos configurados para poder presentar la acusación. ujú. Es que el fiscal general está detrás mío y me quiere allanar. No. Si el fiscal tiene que solicitar un allanamiento, pues ya ahí se solicita. O ahora que hablan de un golpe de Estado. Exactamente. Entonces, no se trata de golpe de Estado, no se trata que quieren quitar el poder al presidente, no, se trata de que están abriendo una investigación Ujú. y se va a someter a un principio, ¿verdad?, de debido proceso como corresponde, precisamente para poder garantizar que todos sus derechos y facultades constitucionales se puedan respetar hasta la finalización de ese proceso, como se le ha hecho a otros expresidentes de la República. Totalmente, sí. Porque yo creo que si, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, que incluso ellos sí estuvieron en su momento reclusos en la reforma, o sea, estamos hablando que fueron personas que se sometieron a procesos y ahí se llegó a esa determinación. Y en algún momento sucedió también con diputados que de hecho ahorita recientemente el diputado Abelino Esquivel, que casualmente es de la provincia de Limón, Ujú. Fue condenado. fue condenado, ¿verdad? Sí, no Entonces, nos vayamos muy largo. Recientemente, Ofelia Teitelbaum, que hoy Ofelia está pagando una condena. Ofelia Teitelbaum, aunque no es un asunto relacionado propiamente con el ejercicio No, 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 pero profesional o son con de el una u ejercicio otra forma político. figuras Ah, sí, por que fueron supuesto. importantes en la política en el Desde luego, pasado. desde luego. O sea, es que aquí, vamos a ver, la ley está hecha para todos. Ujú. La ley está hecha para todos, para que todos la cumplamos de la misma manera, ¿verdad? No debería ser que unos seamos más iguales que otros, como decían por allá, ¿verdad? Y aquí es donde ponemos en prueba realmente el tema de la institucionalidad de nuestro país y vea cómo funciona. Totalmente. Títer, ya para ir cerrando, conversaba con gente precisamente antes de grabar este podcast y precisamente también para conocer, ¿verdad?, qué piensa la ciudadanía sobre esto. Y me decían es que hoy los partidos eh, eligen
ellos, a su interno, su cúpula, digámoslo así, que el término que está más de moda. Hoy lo que llega a la Asamblea Legislativa no son los representantes del pueblo, son los representantes de los partidos políticos que están ahí. Tenemos partidos que ni siquiera hacen procesos de elección interna y que las personas que llegan a ocupar puestos en la Asamblea Legislativa o como candidaturas presidenciales y demás en el régimen municipal son personas que son puestas a dedo, ¿verdad? Hay que decirlo así. Entonces ellos decían, es que cómo yo voy a creer en un partido que me está dando a mí una lista cerrada de personas para elegir. Podríamos pensar en algún momento, lo conversamos también la semana pasada, o empezar a abrir el debate sobre la posibilidad de que nuestro país no tenga listas cerradas de elección, que las personas tengan la posibilidad de elegir ellos a la persona y no que se las imponga un partido. Podríamos empezar a abrir este debate y puede esto de alguna u otra forma empezar a decir, bueno, o a cambiar esta percepción en cuanto a la Asamblea Legislativa, que son los que más tienen visualización, o incluso también los partidos políticos. Yo creo que Costa Rica ya está preparada para un régimen parlamentario. Empecemos por ahí, partamos desde ahí. Creo que hay mucha gente que todavía adversa ese régimen. A mí particularmente me gusta mucho, porque es un régimen que permite mucho el tema del consenso y la representatividad partidaria dentro del gabinete, que eso es muy importante. Hoy tenemos un régimen presidencialista con unos rasgos muy claramente marcados de un semiparlamentarismo, pero ciertamente los poderes no se inmiscuyen unos con otros. El tema del parlamentarismo implica, sí o sí, que el poder ejecutivo va a depender directamente del poder legislativo. Entonces va a tener que haber consenso, va a tener que haber negociación y las figuras que van a conformar el gabinete salen propiamente del órgano legislativo, que eso es muy importante. Porque creo que si seguimos en esta creación deportiva de partidos políticos y una aspersión tan grande como tenemos hoy en la Asamblea Legislativa, de corrientes de pensamiento sin gente que tenga la capacidad de dialogar y de sentarse a poder llegar a consensos, el país va a ir en picada. Y creo que esta administración no va a dejar el país mejor de como lo encontró. No. Por lo menos en términos económicos ya está dando signos de decrecimiento, ya está dando signos de destrucción de algunos de los componentes más grandes de la economía, lo que le llamamos las gallinitas de los huevos de oro, ¿verdad? Turismo, exportaciones. Vemos cómo el tipo de cambio está lesionando terriblemente a la exportación y no solo eso, tenemos también el tema de los aranceles, ¿verdad? Que ojalá en alguna oportunidad podamos conversarlo, sí, que claro. Es un tema que me apasiona y creo que tenemos que entenderlo, pero ciertamente, más allá de todo esto, Calet y amigos que nos sintonizan, el tema de los partidos políticos al final termina siendo parte de nuestra institucionalidad y al final descansa en ellos la administración de la democracia porque son los que administran propiamente los destinos del país y los que pueden darle un viraje a lo que suceda en Costa Rica. Totalmente de acuerdo. Dieter, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por sacar un ratito de su tiempo y acompañarnos acá en Voz y Política, una conversación muy enriquecedora y por supuesto un tema muy importante que requiere muchísimo análisis y por supuesto también muchísimo debate. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre, un honor, ojalá podamos volver a compartir por acá con ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voz y Política. Recuerden que pueden ver este episodio, los anteriores y los próximos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Calet Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.